bosques de propiedad particular. O sea que aquí en el año 63 nos encontramos con una realidad donde habían bosques privados conjuntamente con una institución pública que era la que tenía que regular esta actividad. En bosques aptos para reforestar deben establecerse plantaciones a cargo del Servicio Forestal y de Caza. O sea que no es ningún delito, no es ninguna locura que una entidad pública forestal pueda desarrollar también actividades de reforestación. De hecho, Pronamach lo hizo durante muchos años, Agrorural también lo hace ahora en parte, y entonces, si bien la idea en una economía de libre mercado es que los particulares sean el principal motor del desarrollo económico, también es posible la participación del Estado cuando los sectores así lo requieran en actividades económicas. Y esto lo podemos ver que también se daba en una época histórica, como en el año 63, donde simplemente el país tenía una tendencia económica totalmente capitalista, ¿no? Entonces podemos apreciar este tipo de articulados. Luego tenemos el decreto ley 21.147 del último gobierno militar, 103 artículos y diversas disposiciones, y aquí nosotros podemos ver de que ya se habla de prácticamente una suerte de expropiación de los terrenos forestales, ¿no? de los bosques. Ya a partir de este año no existen bosques en propiedad privada, todos son de dominio público. Los recursos forestales son de dominio público y no hay derechos adquiridos sobre ellos. Hablaban de contratos de reforestación de 20 a 40 años, ¿no? Hasta ahora seguimos con el tema de los 40 años. ¿Pero por qué 40 años? ¿Por qué si una caoba que crece de repente demora 80 años y otra especie en 25 está? ¿Por qué tiene que ser 40 años? ¿Alguien ha sacado el promedio de cuánto crecen las especies en el bosque tropical? No. Entonces, esto responde a una visión de plantación forestal, ¿no? Claro, una plantación forestal sí puedo hablar de un desarrollo homogéneo, de una plantación, todos los árboles a los 20 años ya más o menos están en cierto nivel, pero no es lo mismo con bosques tropicales. Sin embargo, esto lo seguimos arrastrando hasta la fecha, ¿no? Nos hablaban de contratos de extracción de hasta 100.000 hectáreas, ¿no? Por 10 años, donde debía existir un programa de reforestación. Interesante este tema. ¿Qué fue de estos contratos dados en el año 75 o después? ¿Cómo se llevaron a cabo estos programas de reforestación? ¿Qué éxito tuvieron o no? Eso forma parte de esa historia perdida que debería conocerse en el sector forestal. Sería interesante saber cuáles eran los programas de reforestación, buscar los lugares donde se implementaron y ver qué efectos tuvieron para poder conocer verdaderamente experiencias sobre manejo forestal, ¿no? La comercialización en esa época se radicalizó, ¿no? Era un gobierno militar de tinte izquierdista y se señaló que se iba a crear, nunca se creó, pero que se iba a crear una empresa pública que se iba a dedicar a la explotación y comercialización de los recursos forestales. Desde aquí nos viene el tema de la guía de transporte forestal, ¿no? Fíjense que aquí ya se hace mención a la guía de transporte forestal, que aún en la legislación actual se mantiene y que ya prácticamente tiende a ser también anacrónico desde mi punto de vista, dado que la SUNAT es la encargada de emitir una serie de comprobantes de pago que están regulados y donde ahí tenemos la guía de remisión y hay otros documentos, la guía de porte aéreo, hay una serie de documentos específicos y quizá nuestro sector debería ya estar entrando en ese sistema para que haya una mejor coordinación en cuanto al control del transporte. ¿Qué nos trajo el decreto ley 21.147? 4 reglamentos, así como ahora lo tenemos, ¿no? Pero este decreto no funcionó y por eso lo cambiaron y pasamos a una ley y un reglamento. ¿Qué pasará con la 29.763? No sé. ¿Qué reglamentos existían en esa época? Uno sobre conservación de flora y fauna silvestre, sobre ordenación forestal, sobre extracción y transformación, y este primer reglamento sobre unidades de conservación, que luego va a devenir en lo que finalmente va a ser la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que se promulga en el año 97. Es a partir de este momento en que empieza a darse esa partición institucional
¿no?, el contar con una oficina pública que se encargue exclusivamente de las áreas naturales protegidas. Hasta este decreto incluso lo veía el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General Forestal de ese entonces, ¿no? Pero ya podemos ver cómo legislativamente ese tema empieza a abrirse por la especialidad que tienen las áreas naturales protegidas. Ya con la ley 27308 del año 2000, otra vez, como les decía, se regresó a una ley, se regresó a un reglamento, entonces se empieza a hablar ya de uso sostenible y conservación de recursos forestales. Se habla de servicios ambientales, ¿no? Se mantiene esto de los 40 años que estábamos hablando. Y, entre otras cosas, ¿no?, se encarga la administración y gestión forestal a nivel nacional a lo que entonces fue el INREA. Era un solo organismo, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, adscrito al Ministerio de Agricultura, que se encargaba de ver extracción forestal, se encargaba de ver áreas naturales protegidas y también era el que regulaba el uso del agua, todo en un solo organismo. Obviamente esto responde a una idea técnica, no podemos partir los recursos. Ahora, en cambio, la Intendencia de Recursos Hídricos es lo que es el ANA, la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas es el CERNAM, y lo que es forestal es lo que era la Intendencia Forestal, es el CERFOR, ¿no? Y cada uno en distinto, con distinta autonomía, incluso el CERNAM en otro ministerio, ¿no? Entonces, es importante tener todo esto en cuenta. La 29763 con sus 4 reglamentos, ¿no? Aquí ya nos están hablando un decreto supremo específico sobre fauna silvestre, ¿no? Por eso yo pongo aquí, ¿no será que este decreto sea el preámbulo de crear una institucionalidad de fauna silvestre? No vaya a ser que ahí nos crean un Servicio Nacional de Fauna Silvestre, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo se van desenvolviendo los escenarios históricos que pueden ser no necesariamente compatibles con lo técnico, ¿no? Y aquí, sí, definitivamente, en esta ley y en estos reglamentos, también lo positivo es que se han incorporado una serie de experiencias que la administración pública ha tenido entre el año 2000 hasta que fue promulgada, pues, esta norma, ¿no? Pero todavía se mantienen ciertos temas antiguos, como es el manejo a 40 años, el uso de la guía, etc., ¿no? Entonces, es así como ha evolucionado de manera muy genérica lo que es la actividad forestal. Uy, el reloj está parado. Yo pensé que no estaba hablando, pero ahí está parado el reloj. Esta es la institucionalidad pública forestal actual, ¿ya? Hay que entenderla, obviamente, desde ese punto de vista histórico y legal que hemos estado apreciando. Y también desde la importancia que tiene para el PBI nuestro sector. Minería tiene todo un ministerio. ¿Por qué? Porque es el recurso tradicional más importante del Perú. Forestales, decimos, no tiene un ministerio. Si forestales la madera fuera el principal producto de exportación del Perú, de hecho tendríamos un ministerio forestal. Entonces, ¿qué es lo primero? Que el sector sea importante y después crear el ministerio para fomentar al sector. Son esos círculos que es importante reflexionar y que no es motivo de debate ahora, pero que se lo dejo para que lo tengan en cuenta. Todas estas son las instituciones, bueno, no están todas, pero están la mayoría de las instituciones que ven los diversos aspectos de la gestión pública, ¿no? En la gestión pública vamos a encontrar que hay órganos que regulan, o sea, que emiten normatividad. Vamos a encontrar que hay órganos que autorizan, que permiten el aprovechamiento de recursos a través de títulos habilitantes, cualquiera sea el nombre que estos tengan, permisos, autorizaciones, concesiones, etc. También tenemos la función pública del control, la promoción, la investigación y también no hay que dejar de lado esta actividad que es el manejo o el cultivo que el propio Estado también realiza sobre los bosques, que como hemos visto es algo que también se ha dado en la historia. ¿Quién regula en el sector forestal? Bueno, el llamado a regular es el CERFOR, pero el MINAM indirectamente también participa, porque el CERFOR debe respetar lo que es la política nacional del ambiente,
la Ley General del Ambiente, la Ley de Aprovechamiento de Recursos Naturales. Hay una serie de normas y de políticas dentro de las cuales el CERFOR y Agricultura no pueden hacer caso omiso, y por tanto hay una vinculación directa en este punto, ¿no? Muchos me dirán, no, pues Rafael, no pongas al MINAM porque no regula directamente, pero como estamos viendo indirectamente, sí tiene un quehacer en este rubro. La autorización, ¿quién la da? La Autoridad Nacional Forestal. Las concesiones, los permisos, las autorizaciones y los gobiernos regionales donde han sido transferidas las funciones, ¿no? Y eso es importante. Tengan en cuenta esto, y aquí voy a irme deteniendo un poquito para los que no están tan familiarizados, explicarlo un poco más. Ahora en mi clase política les hablaba justo del proceso de descentralización que el Perú ha venido sufriendo en las últimas, bueno, no sé si sufriendo, pero ha venido caminando a lo largo de las últimas décadas, por el cual es la búsqueda de darle a los pobladores, a las personas en las comunidades locales, el mayor poder para poder decidir, valga la redundancia, sobre el manejo de sus propios recursos, sobre su destino. Y entonces ese proceso de descentralización ha generado de que lo que antes era el INRENA, que pertenecía al Ministerio de Agricultura, al desaparecer el INRENA, pasó el tema forestal, de aprovechamiento forestal, de manejo de recursos, de gestión de recursos forestales, a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, y luego se ha creado el CERFOR. En ese interín, ¿no?, surgió la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y se ha iniciado un proceso de transferencia de funciones. Se inició hace ya más de 10 años y poco a poco se ha ido transfiriendo y se están transfiriendo funciones a los gobiernos regionales para que ellos decidan sobre ciertos temas que tienen que ver sobre aspectos forestales. Este proceso para mí está parado hace algunos años atrás, había empezado con mucha fuerza, se ha detenido y creo yo que no hay, parece que no hay la voluntad de seguirlo fomentando. Es lo que yo veo a la luz de los hechos, ¿no? ¿Qué gobiernos regionales tienen funciones transferidas? Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, Huánuco, Tumbes, Ayacucho y La Libertad. Son 9 gobiernos regionales que tienen la función para poder autorizar, en el sentido de otorgar títulos habilitantes, autorizar para darle a privados licencias, cualquiera sea su nombre, para aprovechar los recursos. Y aquí están estos gobiernos regionales. Pero pongo aquí uno muy importante, no nos olvidemos del CERNAM. El CERNAM también, en parques nacionales no, en santuarios nacionales, en santuarios históricos poco, pero en reservas nacionales, en reservas comunales, el CERNAM, a través de ciertos instrumentos de la propia Ley de Áreas Naturales y su reglamento, permite que particulares puedan aprovechar determinados recursos naturales de la localidad bajo ciertas condiciones. Entonces tenemos aquí también una presencia del CERNAM. A veces por nuestro sesgo en lo productivo, nos olvidamos que el CERNAM también está metido en el tema forestal. No nos olvidemos nunca de las áreas naturales porque forman parte indesligable de todos los ecosistemas forestales. ¿Quién controla? Miren todos los que controlan. El CERFOR, el CERNAM, los gobiernos regionales, tanto los que se les ha transferido funciones como los que no, el OSINFOR, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la SUNAT, las Fuerzas Armadas, los gobiernos locales, las municipalidades provinciales. Todos ellos tienen un rol. Es una tal cantidad de instituciones que lo que la ley forestal actual ha señalado es que todos estos deben conformar un llamado sistema funcional. O sea, un sistema funcional no es una autoridad, es una agrupación de entidades, de instituciones que tienen que coayudarse para un fin. En este caso, en la ley forestal, ¿cómo se llama ese sistema? Es el Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre. Ese sistema, que ustedes lo pueden ver en la ley y en el reglamento, es justamente aquel que lo que hace es tratar de buscar que todas estas instituciones colaboren para hacer un adecuado control forestal. ¿Qué otro sistema tenemos en la ley? El SINAFOR, el Sistema Nacional de Gestión Forestal. Si alguien les dice, ¿quién es el jefe del SINAFOR?
y alguien contesta, ya está contestando mal. No hay un jefe, no es una entidad. ¿Dónde está la oficina del SINAFOR? En ningún sitio, porque es un sistema, es un agregado de instituciones. Lo que sí no es menos cierto es que el SERFOR es el que debe liderar esos sistemas. Tiene la función de liderarlos, de convocarlos, de organizarlos, ¿no? Entonces, en el tema de control tenemos a todas ellas. En la promoción está el SERFOR, está el programa Bosques, están los gobiernos regionales, y en la investigación, aquí estamos nosotros, ¿no? Las universidades públicas, la Universidad Agraria, primera universidad forestal del Perú, ¿no? No por su antigüedad, sino por su prestigio, y eso hay que siempre mantenerlo y conservarlo y trabajarlo hacia futuro, ¿no? Hay que estar siempre muy orgullosos de ser forestales de La Molina, sin desmerecer a otras universidades, pero siempre hay que mantener ese prestigio. Y esta investigación, ¿quién la lleva adelante? Dentro de Agricultura, el INIA, en el MINAM también está el YAP, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. El CONCITEC es un órgano adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. CITEMADERA, el Ministerio de la Producción, también tiene una participación a través de estos centros de innovación tecnológica, y como les decía, las universidades públicas. Y en lo que es manejo y cultivo, bueno, aquí Agrorural dentro del Ministerio de Agricultura realiza algunas actividades de lo que es reforestación dentro de sus de los objetivos que tiene esta entidad, y también los gobiernos regionales, ¿no? Esto sí es un poco abierto, queda a iniciativas que puedan existir. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda también a veces desarrolla ciertos trabajos de reforestación, ¿no? Pero son puntuales, son cosas no necesariamente enmarcadas en un gran plan nacional para desarrollar plantaciones forestales. Entonces, esa viene a ser la gran institucionalidad pública que nosotros tenemos. Como ustedes pueden apreciar ahí, principalmente está el Ministerio de Agricultura a través del SERFOR, y luego tenemos al MINAM en un rol muy importante, tanto como el CERNAM, el programa Bosques, y el YAP, ¿no? Los gobiernos regionales también son importantísimos, y en la PCM pues está el OSINFOR, que es el gran órgano evaluador de todo lo que son estos títulos habilitantes. Siempre son los que nosotros tenemos en mente, pero este cuadro les hace ver la gran cantidad de instituciones que tienen que ver en el aspecto de la administración y gestión forestal, ¿no? Bueno, los dos principales, aquí está su misión y su visión de cada uno de ellos. La misión del MINAM, promover la sostenibilidad ambiental. La misión de Agricultura, diseñar políticas para el desarrollo de negocios agrarios. La visión del MINAM, tener personas que vivan en un medio ambiente sano y saludable. De Agricultura, liderar la producción agraria, en armonía con el ambiente. Pero vean ustedes, claramente podemos ver aquí un sector netamente productivo, como es el Minagri, y un sector más bien que lo que busca es un tema de sostenibilidad ambiental, de conservación. Si está también áreas naturales, podemos hablar incluso de protección, ¿no? De protección de los recursos naturales, ¿no? Entonces, vean ustedes, esto es importante tenerlo en cuenta, cuando surge el debate dónde debería estar pues el SERFOR. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista productivo, está acá. Si lo vemos desde un punto de vista de la conservación, de la protección, podría estar acá. Ya depende de la opinión de cada uno, ¿no? Del debate que esto pueda generar. Pero las instituciones no solo deben quedar en cuántas son y cuál ha sido su desarrollo histórico. Algo importante que le da fluidez a las instituciones son sus funcionarios y los recursos públicos que manejan. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Las instituciones son entes vivos desde el punto de vista que manejan recursos económicos y que hay gente que toma decisiones. Si los recursos son escasos, aunque haya gente muy preparada, poco se va a hacer. Si tienes mucho dinero con gente incapaz, poco vas a hacer. Lo ideal es tener dinero con gente preparada, ¿no? Este es el presupuesto asignado al sector forestal y de fauna silvestre en el año 2008. ¿Por qué pongo el año 2008? Porque fue el año en que desapareció el INRENA, ¿no? Y la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre. Es a partir de ahí en que, y también es la época en la que se crea también el Ministerio del Ambiente, ¿no?
y es la época a partir de la cual empiezan a hacerse la transferencia de las funciones a los gobiernos regionales. Entonces es un momento en el cual podemos decir cómo era antes el tema presupuestal y cómo ha sido después. En esa época había dos instituciones que veían el tema forestal: el INRENA, con sus dos intendencias, la forestal y la de áreas naturales, y el PRONAMACH, Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, que hacía labores de reforestación y que pertenecía al Ministerio de Agricultura. PRONAMACH, uno de los programas más antiguos que ha tenido el Estado peruano, ha durado más de 25 años, ¿no? Pues bien, a nivel presupuestal, ¿cuánto tenía el INRENA de presupuesto para manejar todos los recursos naturales a nivel nacional? 97 millones de soles, casi 98 millones de soles, ¿no? Creo que la Municipalidad de Miraflores maneja algo de 300 millones de soles, ¿no? Para que ustedes hagan un dimensionamiento de qué cosa puede hacer una institución con 97 millones de soles cuando tiene que manejar tantos millones de hectáreas, ¿no? De ahí, no todo era para forestal y áreas naturales. Solo 26 millones iban a forestal y áreas naturales 10 millones de soles, ¿no? Acá en la municipalidad, por ejemplo, yo que he trabajado muchos años en la municipalidad de Pueblo Libre, haciendo mención siempre a municipalidades pequeñas para que vean, en Pueblo Libre había un presupuesto de 30 millones de soles, ¿no? O sea, un distrito chiquitito de Lima se manejaba más dinero de lo que se manejaba en todo el Perú para el tema forestal y de fauna silvestre. Entonces, yo que he sido INRENA corazón, porque ahí me formé y ahí tuve muchos años, ¿no? Cuando veo estos presupuestos entiendo. Siempre digo, es como pretender que tu hijo te salga un genio si lo alimentas mal, si le pegas todo el día y abusas de él, ¿no? Entonces difícilmente va a salir de un niño así un genio, ¿no? Entonces es complicado, con tan poco dinero, poder administrar un país entero. El PRONAMACH tenía 194 millones, ¿no? De los cuales para reforestación se destinaban 19 millones de soles, ¿no? También es interesante tener en cuenta estos ratios. Entonces, del total del Ministerio de Agricultura, de lo que era el pliego presupuestal de Agricultura, el 4.71% correspondía a forestal y fauna silvestre. Vamos a ver en el 2016. Me ha faltado un poco de tiempo para actualizarlo, pero no está tan antiguo, así que da una idea más o menos vigente de la realidad, ¿no? Ahora ya está totalmente dividido el tema, ¿no? Como hemos visto la institucionalidad, aquí podemos ver que en el año 2016 el CERNAM ya manejaba 81 millones de soles, el programa Bosques 23, en el Ministerio de Agricultura, CERFOR 80 millones, Agrorural 1 millón y el OSINFOR tenía 24 millones. Los gobiernos regionales, todos los que tenían programas forestales, haciendo una suma de estos montos, llegaban a 17 millones de soles. Entonces estamos hablando de 228 millones de soles al año 2016, ¿no? Acá hay un comparativo. Los 55 millones, por todo concepto, del año 2008, frente a los 228 millones de los que estamos hablando en el año 2016. ¿No? Fíjense aquí en lo que era la institucionalidad del CERFOR, gobiernos regionales o CIFOR, que antes estaba solamente en INRENA, de 25 millones se pasó a 121 millones, ¿no? Y en el CERNAM 8 veces más presupuesto. Aún así sabemos que hay áreas naturales protegidas que no tienen personal, ¿no? En muchas áreas, acá nomás cerca Lima, en Ancón, hay 2 áreas naturales que no tienen personal, ¿no? Vean ustedes, 228 millones frente a 56. ¿Hay más dinero? Sí lo hay. Hay muchísimo más dinero de lo que había antes. Pero el sector, ¿cómo está? Está muy parecido a como estaba antes, ¿no? Hay algo ahí que está fallando. ¿Cuál es la capacidad, cuál es el aprovechamiento del recurso? Si nosotros asumimos que el Perú tiene 10 millones y medio de hectáreas para reforestación, hasta el momento, de acuerdo a las estadísticas, del 2016, existían reforestadas en el Perú 1.050.000 hectáreas.
de estas 10.500.000. O sea, solamente el 10% del territorio estaba reforestado. Y ojo, que esta es una reforestación de documento, ¿no? Falta ver cuál es la realidad, cuál es la supervivencia que han tenido las plantas. Muchas veces la supervivencia se reduce a un 20-25%, o sea, casi 3/4 partes de las plantas mueren, y por eso sabemos que hay que hacer el recalce para poder darle continuidad a estos trabajos. En el manejo forestal y conservación, el programa Bosques hasta el 2016 estaba promoviendo el manejo de 723.000 hectáreas de comunidades nativas, lo que son concesiones y otros títulos habilitantes. El CERFOR, los gobiernos regionales, hablamos de 9 millones de hectáreas, esto de un total de 38 millones de hectáreas que son posibles para el manejo forestal. Y aquí pongo pastos silvestres. ¿Y por qué lo pongo? Porque los pastos silvestres también son un recurso forestal. Los forestales también debemos meternos en los pastos silvestres. Son recurso natural y que son, de acuerdo a la ley forestal, parte de los recursos forestales, ¿no? ¿Cuánto es el 25% de todo el potencial de tierras para manejo? Están solamente siendo aprovechadas, o sea, todavía tenemos mucho más. Y lo que es protección, bueno, protección, aquí de repente el término sería protección y conservación. He puesto protección un poco para radicalizar de repente el tema, pero hay que considerar que el CERNAN, ¿no?, maneja 22 millones de hectáreas, o manejaba hasta ese entonces, ha aumentado esta cantidad, incluyendo también algunas áreas naturales donde se puede hacer, como hemos dicho, aprovechamiento de ciertos recursos naturales. Más el 1.000.000 de hectáreas, que son todo lo que son concesiones de conservación y ecoturismo, manejadas por el CERFOR. Al año 2016 hablábamos de que las tierras de protección estaban copadas en un 43%, ¿no?, aproximadamente. Entonces estamos viendo, pues, la cantidad de las tierras que se están verdaderamente administrando efectivamente. Y eso que aquí no hay una evaluación interna de cuál es el nivel de eficiencia en este manejo, pero al menos son las tierras que a grosso modo se están administrando frente al presupuesto que se tiene, ¿no? Un dato interesante que acá había puesto, y que lo he puesto porque siempre me llamaba la atención, era de que al promedio de reforestación, según las estadísticas oficiales, llegaríamos a nuestro 100% dentro de 1051 años, ¿no? Está bajo el ritmo que estamos ahora en reforestación. Entonces es una vergüenza que no estemos reforestando. En verdad es un tema crítico que hay que verlo, ¿no?, de manera con mucha seriedad. La conclusión a la exposición es lo que les estoy poniendo ahí, ¿no? El sector debe trabajar y gastar interinstitucionalmente. Estamos viendo que hay dinero, pero también hay muchas instituciones. Entonces, ¿qué se necesita? Que todas estas